La voz de una niña. Introducción. Como introducción al tema que hemos escogido, tenemos un canto que aprendí en la escuela bíblica para niños que se celebraba en la ciudad de Orizaba, donde nuestra maestra, que todos conocíamos como la señorita Neti, nos contaba bellas historias con lecciones profundas. El canto se refiere a una niña enferma, y porque el poeta inicia estableciendo ya la noche se acercaba y se había puesto el sol, pensamos que la niña sentía que el sol de su vida se apagaba, y por eso tenía una plegaria en sus labios, para la que pedía una respuesta. Había oído a otros hablar de un cielo y de un más allá, y su corazón anhelaba saber si ella tendría allí un lugar. Dichoso el niño y la niña que tienen una madre que no evade una pregunta como esta. Tal vez en vez de responderla, busca dar consuelo de otra manera. Le puede decir: ay, hija, no te preocupes, no te vas a morir, toma tu medicina y estarás bien. Yo puedo dar gracias a Dios que a los 8 años, cuando sentía muy cerca la muerte, tuve una madre que me consoló y no se retiró de mi cama hasta que acepté a Cristo como mi Salvador. Y después pude dormir tranquilo. Antes de hablar de la niña hebrea de nuestra historia bíblica, una esclava que Dios usó para cambiar la vida de un general del ejército de Siria, deseamos resaltar la labor de las madres detrás de 3 varones que Dios usó para hacer sus proezas. Pues sentimos que detrás de la niña de nuestra historia estaba la labor de una madre que no debemos desperdiciar. La madre hebrea recibía como de Dios la tarea de instruir a su hijo en la ley de Dios
hasta que fuera destetado. Pero, en este contexto, destetado significa que todas las responsabilidades de la madre respecto a la crianza y la educación de su hijo habían terminado. Se infiere que era como a los 12 años, cuando el pequeño pasaba a estar bajo la responsabilidad de su padre para que él le compartiera su oficio. En este contexto se entiende lo sucedido en la historia de 2 Reyes 4, 17 al 19. También leemos que fue a los 12 años cuando José y María llevaron al niño Jesús al templo en Jerusalén. Lucas 2:42. Fue cuando María había terminado su labor de instruirlo en la ley de Dios. Con esto en mente, veamos las historias de estos varones que Dios usó para cumplir sus propósitos. 1. José, cuando tenía poco más de 17 años, fue vendido a los ismaelitas por sus hermanos, quienes lo odiaban, y fue llevado a Egipto, donde encontró idioma, cultura y dioses diferentes. Génesis 37, 28. Una aclaración. En el tiempo de ellos, no había mayoría de edad hasta los 40 años. Acordémonos de esto. En otros casos era los 30 años. 17 años. Todavía era muy pequeño. Recordemos que estando en Egipto, José venció tentaciones, mantuvo su fe ante tratos y desprecios, y tampoco se olvidó de Dios cuando llegó a ser segundo de Faraón. ¿Por qué? Su madre Raquel murió antes de sus 17 años, pero qué bien le enseñó a José a temer a Dios y a confiar en Él. Moisés fue instruido por su madre en su infancia, pero después fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Hechos 7:22. Lo notable es que, hecho ya grande, se identificó con el pueblo de Dios y rechazó todo lo que Egipto pudiera darle de honor y riquezas. Hebreos 11, 24 al 27. Conclusión: qué buen trabajo hizo su madre Jocabed en el poco tiempo que lo tuvo a su lado. Samuel, para mí, este es el más sorprendente. Ana instruyó a su hijo Samuel en todo lo relacionado con el servicio del tabernáculo. Además, le enseñó, le instruyó a que iba a ir con ella, sabiendo que lo dejaría al cuidado del sumo sacerdote Elí. Ana hizo su trabajo tan bien que al quedarse solo, Samuel, escasos 12 años o menos, aceptó con gusto ministrar a Dios y lo cumplió sin imitar ninguna de las costumbres corruptas de los hijos de Elí. Después fue conocido por todo Israel como fiel profeta de Jehová. Primera de Samuel 3:20. Es interesante leer
en la historia de los reyes de Judá, que después de marcar si anduvieron en los caminos de Dios o no, quedó anotado, en muchos casos, el nombre de su madre. ¿La razón? Desearía el Espíritu Santo, quien inspiró toda palabra que fue escrita, señalar la responsabilidad de cada madre de instruir a su hijo en el camino de Dios? No lo sabemos, pero este dato nos dice que no fue por casualidad que un niño, al llegar a su mayoría de edad, escogiera andar en los caminos de Dios o bien los rechazara. En las tres historias que escogimos, el joven tuvo que ser fiel a Dios en circunstancias adversas y muy difíciles. José, ¿por qué no llegó a pensar que Dios lo había abandonado? Moisés, ¿por qué eligió las promesas dadas por Dios a Abraham, Isaac y Jacob antes que las riquezas y las honra que pudiera gozar como hijo de la hija de Faraón? Samuel, ¿por qué leemos que fue fiel a Dios en medio de la maldad de los hijos de Elí y en una nación que había dejado a Dios totalmente fuera? ¿Por qué fue esto así? Por la excelente labor de su madre. Tres cosas hicieron. Fijó en su hijo el conocimiento de Dios para que hubiera el temor de Dios en él. Formó en su hijo convicciones que Satanás no pudiera erradicar de su corazón. Pero añadamos el caso de Loida y Eunice, la abuela y la madre que pasaron su fe a Timoteo para que siempre aceptara la voz de Dios como verdad y sin dudar nada de lo que Dios le dijo, obedeciera esas instrucciones en todos sus detalles. Ustedes, los que son padres y los que un día lo serán, no traten de preparar a sus hijos para un hoy que pronto pasará, ni para un mañana que solo Dios conoce cómo será. Piensen más allá de capacidades físicas y mentales, más allá de destrezas y habilidades, de conducta y de carácter, más allá de lograr bienestar material o posición social. Lo importante es el corazón. Trabajen para sembrar en él conocimiento de la Biblia que produzca en ellos el temor de Dios. Convicciones firmes de lo que Dios es y pide, que nadie ni nada los pueda cambiar. Fe en Dios que se traduzca en obediencia íntegra e inmediata a todo lo que Dios les pida hacer y hacer durante toda su vida. Esta es la única manera de poner a sus hijos en las manos de Dios, tanto de palabra como de hecho y en verdad. Oremos. Dios nuestro,
¿Qué responsabilidad tenemos como padres? Responsabilidad que cada vez es más grande, porque el enemigo es más astuto, hay más trampas, hay más lugares donde pueden caer, hay más distracciones. Pero tú eres el mismo, tu palabra es la misma, tu poder es el mismo. Confiando en ellos, enséñanos a sembrar ese conocimiento de Dios, que no sea estéril, sino que produzca temor de Dios. Enséñanos a forjar convicciones estables, firmes, bien cimentadas, que nada ni nadie al pasar los años pueda cambiar, erradicar o destruir. Enséñanos a compartir con ellos nuestra fe, de tal manera que jamás duden lo que tú les dices a través de la Biblia o bien a sus oídos, para que siempre obedezcan toda instrucción tuya en una forma completa, inmediata y cabal. Padre, gracias por estar a nuestro lado en tarea tan difícil. Recibe nuestra gratitud y te rogamos nuestra ayuda. En el nombre del Señor Jesús. Amén.